Dios les bendiga. Estamos en esta tarde compartiendo la palabra de Dios con ustedes, esperando sea de bendición, sea de edificación, sea exhortación, sea de consolación para sus vidas. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, donde el contexto del pasaje que compartiré con ustedes, Jesucristo está hablándole a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos, advirtiéndoles de que no busquen el figurar entre los demás, no busquen quizás la fama entre los demás. Les exhorta y les dice que tengan mucho cuidado de no tener la actitud de los escribas y de los fariseos, a quien Jesús constantemente reprendía por su manera de enseñar y de llevar su vida. Jesucristo les decía que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y les imponían a la gente muchas cosas que ellos estaban muy lejos de poder cumplirlas. Y Jesucristo les dice un pasaje muy interesante, que es el que quiero compartir con ustedes. Jesucristo dice en este capítulo 23, versículo número 9, dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y justamente así he titulado mi mensaje de esta tarde: mi Padre, el que está en los cielos. Vamos a orar, y esperando que en la reflexión de este versículo terminemos con esa convicción. Tú y yo tenemos un Padre amoroso, un Padre que es todopoderoso, allí en el cielo, y que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí y de todos aquellos que le buscan y que se cobijan bajo la cubierta de sus alas. Señor y Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Muchas gracias, Padre, porque has cuidado y has guardado nuestra vida, porque hoy podemos apartar este tiempo para compartir o para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tú seas obrando en el corazón y en la mente de aquellas personas que se den el tiempo, Señor, de ver y escuchar este mensaje, Señor, recordando que tenemos un Padre al que podemos acudir, un Padre delante de quien podemos doblar nuestras rodillas y, como Jesucristo lo enseñó a sus discípulos, decirte: Padre nuestro que estás en los cielos. Y, Padre, poder poner en tus manos todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, traer delante de ti nuestra gratitud y nuestra alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se cuenta que en un poblado falleció el hombre más famoso de ese pueblo. Era un hombre piadoso, era un hombre honorable, era un hombre de buen testimonio, un hombre amable, pudiéramos decir un hijo de Dios, intachable. Tenía muy buena fama y muy buena opinión delante de todas las personas que lo rodeaban. Le rindieron un homenaje, y quien estaba dirigiendo este evento pidió a la concurrencia que pasaran y dijeran algunas palabras de aquella persona que ya había partido. Se para un hombre y dice: este hombre era mi amigo, muy buen amigo. No he tenido ningún amigo como él. Y empieza a hablar de muchas anécdotas y muchas cosas que les había tocado compartir juntos. Se para otro hombre y dice: este hombre era mi socio, muy legal, muy honrado,
y empieza a decir muchas experiencias que habían vivido en la sociedad, en el negocio que tenía. Se para una mujer y se pone al frente y dice: este hombre era mi jefe, un excelente jefe, muy claro en lo que él quería que yo hiciera en mi labor. Y empieza a contar anécdotas de su experiencia como su jefe. Se para otro hombre y dice: este hombre era mi vecino, un buen vecino. ¿De qué cosa pudiera yo tener necesidad? Y si él la podía suplir, que él no extendiera su mano para ayudarme. Y así empieza a pasar muchas personas a hablar de este hombre. Tenían muchas cosas que decir, muchas cosas que compartir, muchas anécdotas que recordar. Para algunos fue el amigo, para otros fue el jefe, para otros fue el vecino, para otros fue el pariente, quizás el primo, y la lista la hicieron muy larga. Al final empieza a pasar su familia más cercana y pasa la esposa y también dice: bueno, este hombre era mi esposo, hombre fiel, responsable, y dice todas aquellas cosas que para ella habían sido tan significativas. Pero el último que pasó fue su hijo. Fue el último que pasó. Se levanta, se para al frente de toda aquella gente que se había reunido. Y lo que este joven dice delante de la concurrencia: este hombre era mi padre. Este hombre era mi padre, y el vínculo más fuerte con él, aparte de su madre, dice, era el mío, porque él era mi padre. El vínculo que se forma con alguien, el más fuerte, es justamente el del padre con el hijo. Desgraciadamente vivimos en un tiempo y en una sociedad donde si una figura se ha desvirtuado, si una figura ha caído del lugar que debería de tener, es justamente la del padre. ¿Por qué? Porque encontramos ahora mucha irresponsabilidad, mucha ausencia. No puedo generalizar todavía. Encontramos hombres que han tomado su posición de una manera ejemplar. Todavía tenemos esas figuras, pero se ha distorsionado mucho. Padres ausentes de la casa, padres que se olvidan de sus hijos, padres que después quizás de un conflicto con su esposa se separan y no son capaces de responder de la manera apropiada en cuanto a la manutención de ellos. Pero el hijo, cuando tiene un buen padre, tiene mucha seguridad en sí mismo. El padre en el hogar da mucho respaldo, mucho respeto, mucha seguridad. Cuando el padre en la casa, ubicándonos en ese nivel, toma su lugar, podemos decir que el hogar está en armonía, está seguro. Todos los que conforman la casa se sienten de esta manera. Aquel hijo solamente con una palabra, más que todas las virtudes que pudo haber dicho de su padre, con esa sola palabra, él pudo decirle a los demás ese vínculo tan estrecho que supera cualquier otra cosa, que supera al amigo, que supera al vecino, que supera al pariente, que supera cualquier otro tipo de relación con el que era su padre. Él tenía una relación mucho más estrecha. Así nos puede suceder también a nosotros en nuestro caminar con Dios, o en la conciencia que a veces nosotros pudiésemos tener de Dios, en la idea o en la figura que podemos tener de Él. Dios es el Padre por excelencia.
No es como las figuras, les decía, distorsionadas que a veces tenemos de los padres con los hijos en nuestro tiempo. Él nunca falla. Él sabe dar la palabra a tiempo, y ahorita voy a decir algunas otras cosas más que podemos encontrar en él. Pero quiero centrarme en lo siguiente. Les decía, cuando Jesús menciona este versículo 9, por supuesto que no se está refiriendo a que un hijo reconozca la paternidad de su padre. No está hablando acerca de esto. Jesús está hablando que tengan mucho cuidado de sobre quién o sobre qué autoridad están abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen todo el capítulo, no lo quise leer, insisto, a veces los capítulos nos llevarían demasiado tiempo, pero si ustedes leen desde el versículo 1 en adelante de este capítulo 23, se van a dar cuenta que el conflicto que Jesucristo atacaba en ese momento es que algunos de los que le escuchaban tenían su confianza, su esperanza, y se sentían hijos de personajes muy famosos, sí, del Antiguo Testamento en especial. Algunos se sentían hijos de Abraham, otros se sentían hijos de Moisés, otros se sentaban, así lo dice este capítulo, se centraban bajo las enseñanzas de Moisés, y sobre ellos decían que impartían toda la enseñanza a los demás. Pero vamos a hacer algo muy parecido a lo que les mencioné ahorita. ¿Qué si tuviésemos algo que decir de Dios? Si tomáramos algunos personajes del Antiguo Testamento o al pueblo de Israel en general, ¿qué es lo que ellos dirían de Dios? ¿Y qué es lo que usted y yo podemos decir de Dios como tal? Si Adán llegara y tuviera que hablar acerca de Dios, quizás pudiéramos escuchar palabras como las siguientes: Dios es el creador. Dios es mi creador. Me hizo del polvo de la tierra y sopló sobre mi nariz aliento de vida. Y del polvo yo vine a ser un ser viviente, y me puso sobre un lugar muy especial para que yo lo cuidara y para que yo señorease sobre todo aquel lugar como era el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Dios lo hizo del polvo de la tierra. Quizás si llegara Noé y tuviera que decir cosas de Dios, pudiera decir: Dios es un excelente arquitecto, ingeniero, y no sé qué más cosas le pudiéramos añadir de profesiones a esto. ¿Por qué? Porque para traer salvación a muchas de las especies que ahora inclusive conocemos de animales, Dios diseñó un arca, la cual Noé llevó a la práctica y la hizo, y ahí Dios trajo salvación para Noé, su familia y todos los animales que subieron a aquel lugar. Y en verdad, Dios lo fue. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese diseño a él, le dio esa orden y le dio ese diseño para traer salvación en aquel tiempo. Si después de él llegase Abraham pudiera decir: Dios es el proveedor. Y es uno de los tantos nombres que en el Antiguo Testamento se le dan a Dios, como Jehová Jireh o Yahvé Jireh, como tú lo quieras mencionar. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en holocausto, Dios le dio un carnero para que lo sacrificara en su lugar. Y en ese momento Abraham se dio cuenta que Dios es un Dios que provee. Hemos hecho cantos de esto y cantamos que Jehová es el proveedor, que Jehová Jireh, Él nos provee y Él nos da más de lo que nosotros pudiésemos necesitar. Esto es lo que él encontró en Dios, y Abraham es uno de los personajes que pudiera agregarle algo más a esto. Él pudiera decir: Dios me consideró su amigo.
Abraham tenía muchas razones por las cuales considerar a Dios su amigo, pero Dios Abraham era amigo de Dios. Y puede decir todas las virtudes que como amigo encontró en Dios. Si nos vamos después a Moisés, si Moisés tuviera que decir algunas cosas de Dios, él pudiera decir, Dios a mí me reveló su nombre literal, con la pronunciación correcta. Ahorita tienen mucho debate respecto a que si es Jehová, que si es Yahvé y cuántas cosas más, y que si son una combinación de Adonai con el HYWH, tantas cosas que de repente se dicen. Pero Moisés lo escuchó de Dios, escuchó su nombre, y Moisés puede decir, Dios para mí es el yo soy. Es el ser presente en todo tiempo, que no tiene principio de días ni fin de vida. Ese es Dios para mí. El que le vi la espalda cuando estaba allá en el monte, donde vi su gloria, donde sentí el monte temblar y fuego caer. Del que recibí la ley y las normas para guiar a un pueblo por el desierto. Ese es Dios el que yo conocí ahí, que nos sostuvo 40 años en el desierto. Él sí podía decir exactamente el nombre que Dios le reveló. Pero el mandamiento después hizo que el pueblo de Israel lo olvidara por completo. Hay muchos esforzándose ahorita por querer rescatar ese nombre. Algunos dicen que quizás Jesús lo mencionó. Yo la verdad no lo sé. Pero Dios se lo reveló a Moisés. Y pudo decir eso del pueblo de Dios. Y si nos vamos al pueblo de Israel en general, ellos que vivían tiempos muy fuertes, muy intensos de guerra contra sus enemigos, Dios se revelaba delante de ellos como el Todopoderoso. Y algunos de los personajes bíblicos podían decir, Dios es el Dios Todopoderoso. Él es el Shaddai. Uno de los tantos nombres, y les insisto, que vienen en el Antiguo Testamento. Otro puede decir, es que es el Dios de paz, es Jehová Shalom o Yahvé Shalom, el Dios de paz. Porque para ellos en algún momento Dios se reveló de esta manera. Alguien más puede decir, es que Dios es el poderoso gigante que peleaba por nosotros para librarnos de nuestros enemigos. Y los testimonios pueden ser muy variados, muy intensos de lo que ellos habían encontrado en Dios. Así como les decía de aquel personaje que falleció y sus conocidos fueron a dar testimonio y decir las virtudes o la relación que habían tenido con él. Y cada uno lo había vivido de una diferente manera. Así nosotros podemos encontrar que muchos opinaban de Dios y le mencionaban de una manera diferente. Les decía, para unos el Shaddai, para otros el Elión, para otros Adonai. Y no sé cuántos nombres has por ahí encontrado cuando te has puesto a estudiar ese tipo de cosas. Pero en todos esos personajes faltaba algo más, algo que íbamos nosotros a encontrar en Jesucristo. Ellos podían decir todas estas cosas, les decía, sentirse los amigos, sentirse los guerreros porque el poderoso gigante iba con ellos, sentirse los conquistadores, sentirse los que podían destruir ejércitos o derribar murallas. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso iba con ellos, iba delante de ellos, les revelaba y les decía, entren y tomen esa tierra porque yo se las he dado. Yo siempre he dicho que el pueblo de Israel no iba a la batalla para ver si ganaba.
Ellos iban porque sabían que iban a ganar, porque Dios les anticipaba esto. La única manera que ellos no ganaban era cuando se zafaban de la mano de Dios. Y ellos encontraron todo esto en Dios. Pero llega un tiempo diferente, un tiempo especial, un tiempo del cual tú y yo somos parte, para tener una relación completamente diferente y más intensa. Quizás a lo mejor tú no lo vas a ver como el poderoso gigante que derriba ejércitos, que sale a la batalla, que confunde a los ejércitos, que hace tantas y tantas cosas como las leemos en el Antiguo Testamento, pero tenemos una bendición tan grande de parte de Dios, como la tuvo aquel joven que se paró al final y después de escuchar tantas cosas que quizás los demás decían acerca de su padre, él solamente dijo: yo soy su hijo. Y ahora tú y yo podemos decir esa gran verdad: Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Ahora tú y yo tenemos la bendición de dirigirnos a Él como eso, como nuestro Padre. Por eso cuando Jesús junta a sus discípulos y sus discípulos le dicen: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Jesucristo les dice: ustedes cuando oren, entren en su aposento, cierren su puerta, doblen sus rodillas y oren a su Padre que ve en lo secreto. Su Padre que ve en lo secreto. ¿Por qué tenemos esta gran bendición ahora nosotros? Porque justamente eso es la nueva relación que Jesucristo vino a establecer entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Ahora nosotros podemos dirigirnos delante de Él de esta manera. Por eso Jesús les decía: alguien puede decir, es que yo estoy guiando mi vida de acuerdo a las enseñanzas de Moisés. Está bien, pero no te olvides que Moisés la instrucción la recibió de alguien mayor. Es que yo estoy viviendo en la fe de Abraham, sí, pero que no se te olvide que Dios fue el que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que en su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. Es que nosotros somos los descendientes de Judá y somos los descendientes de David, y por lo tanto somos el linaje escogido, los mejores entre todos. No se te olvide que el hijo de David, el rey de Israel, a quien el mismo David le llamó Señor, es el que ahora vino para entregar su vida por ti y por mí. Y lo hizo para que nosotros ahora tengamos esa gran bendición. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y no como alguien muy lejano a nosotros, sino alguien que está tan cerca de nosotros, como les decía ahorita, tan cerca como para escuchar cuando doblamos nuestras rodillas y le decimos: Padre nuestro, ayúdanos. Hay algunas cosas que tenemos que considerar en esto. Lo primero es que definitivamente para estar en esa relación de padre, necesitamos sentirnos como hijos. Necesitamos sentirnos como hijos. Necesitamos tener la convicción de que somos sus hijos. El pueblo de Israel se sentía el pueblo escogido nada más por el hecho de ser israelitas. Se sentían hijos de Abraham nada más por descendencia. Pero de repente la convicción, la seguridad estaba muy, muy lejos de ellos. Ahorita de repente tenemos o escuchamos frases tan al aire, tan a la ligera, que no tienen nada que ver con las verdades de la palabra de Dios. Frases como aquellas que dicen: es que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso.
Y para que tú o yo nos podamos dirigir a Dios como Padre, tenemos necesariamente que ser sus hijos. Tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón, esa seguridad que el Espíritu Santo nos da de que somos sus hijos. Si tú lees el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, cuando Juan habla acerca de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, de quien Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y después más adelante dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Tú puedes invocar cualquier otro nombre del Antiguo Testamento y no va a tener ningún efecto en tu vida. Tú puedes aprender todo lo que quieras de este libro hasta Mateo, y no va a causar ningún efecto en tu vida. Solamente Jesucristo es el único que tiene el poder y la autoridad, el que entregó su vida para que tú alcances esa calidad de hijo de Dios. A los que creen en su nombre, dice que Dios les dio la potestad de ser hechos sus hijos, los cuales no son engendrados, los cuales no vienen por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad misma de Dios. Dios nos hace sus hijos cuando tú y yo creemos en Jesucristo. Y si bien es cierto, les decía, cuando nosotros estamos en esa condición, Moisés se puede levantar diciendo, yo recibí el nombre original de Dios de sus propios labios, y otro puede levantarse diciendo, yo soy el amigo de Dios, y otro más puede decir, es que Dios es mi paz, Dios es Jehová Shalom, porque yo lo sentí. Tú puedes levantarte y decir, es cierto todo eso, pero ahora yo soy su hijo, yo soy su hijo. Pero para eso necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque es el que nos lleva a esa experiencia, a esa nueva relación con Dios, para tenerlo como Padre, para poder acercarnos delante de Él de esa manera, no como teniéndolo allá muy lejano, no muy lejano allá, como si no nos escuchara o estuviera demasiado ocupado como para atendernos. No como para ir con alguien más y decirle, yo quiero que tú ores por mí o te dirijas a Dios porque Dios a ti sí te escucha y a mí no. No, déjame decirte que cuando nosotros vamos con alguien y le decimos, apóyame en oración, no es porque tengamos esa inseguridad en nuestra vida de que Dios no nos escucha. Es porque la Biblia nos invita a que nos pongamos de acuerdo, a que oremos unos por otros. Pero si tú vas con esa inseguridad, es que te lo pido a ti, porque a mí Dios no me escucha, o porque a ti te escucha más que a mí. Es que no tienes tal convicción en tu corazón de que Él es tu Padre y que tú eres su hijo. Necesitamos estar en esa calidad de hijos, en esa condición de hijos. Dios nos da esa oportunidad. Jesucristo es el unigénito, Hijo de Dios. Pero a ti y a mí nos da esa oportunidad por medio de Jesús, siendo Él el camino, la verdad y la vida, de poder llegar al Padre de una manera directa. Necesitamos esa confianza en nuestro corazón. Es por eso que si tú ya has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y tienes años caminando en Él, y tienes años sirviéndole a Él, no des marcha atrás. Sigue adelante, que tu fe no cambie, porque Jesús es el que pagó por tus pecados, el que te ofrece salvación y vida eterna. Sigue adelante, sigue diciendo, Señor, hasta la meta. No permitas que dé un paso atrás, hasta la meta. Hay que seguir hasta alcanzar aquello, decía el apóstol Pablo, por lo cual nosotros fuimos alcanzados por Jesucristo. Hay que seguir adelante.
Pero si tú eres de los que de repente se quedó allí en el camino, si de repente ahorita ya tienes un mes, un año, 10 años, 20 años, que te alejaste de la iglesia, que te alejaste de las cosas de Dios, pero la semilla quedó ahí guardada en tu corazón. Aquella palabra que escuchaste todavía la recuerdas y te hace pensar en que tienes que tener buena comunicación con Dios, buena comunión con Él. Reconcíliate, vuélvete y busca a Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Un día sentí ese amor tuyo sobre mi vida, me sentí tu hijo. Y por alguna razón perdí todo eso. Puedes decirle como lo dijo el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí en el Salmo 51 el rey David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Tu Espíritu Santo me sustente. Pero si tú eres la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios y nunca te has sentido como eso, como el Hijo de Dios, solamente basta que le digas, Señor Jesús, aquí está mi vida. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, pídele perdón a Dios con todo tu corazón y Él perdona nuestros pecados y nos hace una nueva criatura, porque es una de las bendiciones que nosotros podemos encontrar en Jesús y en esa nueva relación con Dios como Padre. Podemos tener la seguridad, les decía primero la condición, después la seguridad de que cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, Él nos escucha y nos escucha que Él está muy dispuesto a ayudarnos, a sostenernos, a respondernos. Jesucristo nos dice de una manera continua en los evangelios, busca, pide, llama, y si buscas encontrarás, y si llamas se te abrirá, y si pides se te dará. Y dice, porque si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ustedes padres siendo malos, dice, ¿cuánto más no nos dará el Padre Celestial su Espíritu si nosotros se lo pedimos? ¿Cuánto más no suplirá Dios nuestras necesidades si nosotros se lo pedimos, si nosotros dependemos de Él, si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros esperamos en Él? Cuando nosotros estamos en esa condición, nos lleva a tener tal seguridad que si yo doblo mis rodillas, mi Padre que está en los cielos escucha mi petición. Doblo mis rodillas y pongo delante de mi Dios mis peticiones. Mi Padre las toma en sus manos y me responderá mejor de lo que yo espero. Muy probable que no me responda como yo quiero, pero el buen padre no le responde a su hijo como el hijo quisiera, sino como él sabe que es lo mejor. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en Dios. Y entonces nosotros podemos decir como aquel joven, Él es mi Padre. Cuando alguien diga, ¿por qué tan bendecido? Pues, ¿por qué? Porque tengo un Padre que me escucha, un Padre que me da, un Padre que está allí para mí, un Padre que me guía, un Padre que me corrige, un Padre que me entiende. Estas son las bendiciones que nosotros podemos encontrar en Dios. ¿Tienes esa condición? ¿Tienes tal seguridad? Pero también, ustedes leen la carta a los Hebreos, donde el apóstol Pablo habla acerca de la disciplina. Y es una de las cosas que normalmente no nos gusta tener. El apóstol Pablo les escribe, el autor de los Hebreos escribe, porque no saben al final si el apóstol Pablo lo escribió o no. Dice
capítulo número 12, del verso del 13 en adelante. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Termino con esta última reflexión. Estamos viviendo un tiempo donde pareciera ser que la tendencia es ir en contra de todo lo establecido, de todo lo que es correcto y de todo lo que pudiera ser bueno. Y digo que todo lo que pudiera porque lo bueno a veces es demasiado amplio. ¿Por qué les digo esto? Dice este pasaje que si Dios nos ama, nos corrige y nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de andar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos pone la medida. Ahorita desgraciadamente vivimos en un tiempo donde no hay medidas, donde no hay reglas, donde cada quien quiere hacer lo que mejor le parece. Muchos padres terrenales optan porque esto así sea y dejan a sus hijos que cada quien haga lo que quiera. Dios no es así. Dios no es así. Y el anhelo del Padre terrenal es que su hijo, el buen padre, desea que su hijo sea mínimo igual que él. Y si se puede, mucho mejor que él. De tal manera que a veces al ver al hijo podemos identificar al padre, o al ver al padre podemos identificar al hijo. Pero les decía que parece que vivimos tiempos ya contradictorios donde el hijo a veces lo que menos quiere ahorita es ser como su padre y quiere hacer de su vida lo que mejor le parezca. Con Dios tengamos cuidado, no podemos ser así. No podemos ser así, no debemos de ser así. Él nos dio la calidad de hijos. No éramos sus hijos. No éramos sus hijos. Pero envió a Jesucristo para tener esa oportunidad de ser hechos sus hijos. En el momento en que lo recibimos, ahora podemos decir que Él es nuestro Padre. Y yo les insisto, pueden agarrar cualquier otro nombre que la Biblia le da a Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Pero la calidad y la posición en la que Dios nos puso a nosotros por medio de Jesucristo es en calidad de hijos. Y Él es nuestro Padre. Tenemos la seguridad de que Él nos escucha y Él tiene cuidado de nosotros. Pero que no se nos olvide también que Él tiene la autoridad de corregir nuestra vida y de dirigirnos por donde Él quiere que nosotros vayamos. No somos sus hijos para hacer nuestra propia voluntad. Somos sus hijos para buscar su voluntad que se cumpla en nuestra vida. No vivamos nuestra vida
en la iglesia o como cristianos de la manera que mejor nos parezca. Vivamos mejor la vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Vivamos la vida bajo la dirección de nuestro Padre, bajo la autoridad de Él. Y así poder decir, unirnos en esa lista. Y yo les puedo decir, si después de muchos personajes que pudieran pasar y decir algo de Dios, si yo tuviera la oportunidad de unirme a esa lista y a esa fila y pararme enfrente y decir algo de Dios, lo resumiría en esta sola frase: Dios es mi Padre, el que está en los cielos, y yo soy su hijo. Y tengo todos los privilegios, todas las responsabilidades de ese hijo. Vamos a orar. Y que no se te olvide, estamos todavía iniciando este año. Tienes un Padre de lo mejor. Tienes un Padre que está al pendiente y al cuidado de ti. Tienes un Padre que está en el cielo y Él domina sobre todos los asuntos aquí en la tierra. Búscale, sírvele, sométete a Él, depende de Él, pídele su dirección y vas a ver que su bendición va a estar sobre tu vida. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios, insistiendo. Y si tú no te sientes como su hijo, hoy pídele perdón a Dios y dile: Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Jesucristo les decía a aquellas personas que lo escuchaban: no pongan su confianza en nadie más. No pongan su confianza en ningún personaje, por muy importante que haya sido. No quieran ustedes sobresalir sobre todos los demás para que les sigan a ustedes en lo personal. Tienen que buscar a Dios como Padre. Tienen que acercarse a Él con la confianza que se acerca un hijo a su Padre. Así nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro Dios Todopoderoso. Sí, y todos los nombres que en el Antiguo Testamento se le dan son verdad. Pero a nosotros nos dio un privilegio, algo tan grande y tan especial, que hoy podemos dirigirnos a ese Shaddai, a ese Jehová, a ese Yahvé, a ese Adonai, a ese Dios, a ese Jehová todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y la lista la pudiéramos hacer larga, Señor. Y pudiéramos buscar los nombres más rebuscados que en el Antiguo Testamento encontramos. Pero, Señor, hoy podemos dirigirnos delante de ti, como Jesucristo mismo nos enseñó, diciéndote Padre. Debe de ser dulce a nuestros labios el llamarte Padre, Señor. Debe de darnos la seguridad de que tu protección está sobre nosotros, Señor. Tú cuidas a tus hijos, Señor. Tú sustentas a tus hijos, Señor. Tú guías a tus hijos. Tú les dices a tus hijos qué esperas de cada uno de ellos, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Y yo te pido, Señor, que aquellas personas que, Padre, tienen años, aun cuando sea poco de tiempo, Padre, pero que abrieron su corazón al mensaje de Jesucristo, tú los sigas tratando como tales, como hijos, Señor. Que ellos siempre se sientan así, Señor, como hijos que están bajo tu cuidado. Pero, Señor, también si alguien por alguna razón se apartó de tu camino, se apartó de la iglesia,
se apartó de tu palabra, se apartó de la oración, pero hoy, Señor, se dieron un poco de tiempo para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que consideren sus caminos y se vuelvan a ti, Señor. A veces lo cantamos, que tenemos que escudriñar nuestros caminos, Padre, y volvernos hacia ti. El profeta así lo anunció, Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos y busquemos a Jehová. Señor, que se vuelvan a ti. Pero, Señor, también te pido por aquellos que es la primera vez que escuchan tu palabra, o que la han escuchado, Señor, por un poco de tiempo, pero no han tomado esa decisión, Padre, de abrir su corazón, Padre, a Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que a los que creemos en su nombre, tú nos das la potestad de ser hechos tus hijos. Tu palabra, Señor, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Esa es la palabra, Señor, que el que no te conoce necesita. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente mediante Jesucristo podemos llegar a la calidad de ser hechos hijos, Padre, hijos tuyos. Te pido, Señor, por ellos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para que los lleve a tomar esta decisión, Padre. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, y que en este año, Señor, que inicia, Padre, podamos sentir esa cobertura tuya, que podamos sentirnos como lo que somos, como hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Uno es nuestro Padre, decía Jesús, el que está en los cielos. Así es que a Él podemos ir y Dios nos da todos los medios para que nosotros podamos hacerlo de esta manera. Vamos a orar también por la ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Te pido que tú le digas al Señor cuánto tienes que apartar y que te guíe a quién tienes que llevarlo, y Dios te indicará, Dios te moverá en tu corazón para mostrarte de qué manera lo tienes que hacer. Vamos a orar. Es una bendición poder dar, compartir, aligerar la carga de aquel que a veces le es bastante pesado llevarla, suplir las necesidades de aquel que a veces le faltan los recursos para hacerlo, y tú y yo podemos ser un instrumento útil en las manos de Dios para llevarles una bendición, para extender nuestra mano y decirle, mira, esta es una bendición de Dios para ti, y van a ver que Dios les va a bendecir y Dios les va a traer paz y Dios les va a traer gozo, todo lo que se siente cuando uno comparte de esta manera. Vamos a orar, pedirle al Señor estas cosas. Señor y Dios, te damos muchas gracias por recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser llamados hijos tuyos. Nos ponemos en tus manos también, Señor, y te pedimos que esta ofrenda que apartamos, Señor, la podamos llevar a aquella persona que está pasando por necesidades, Señor. Hay necesidad, Señor, a nuestro alrededor, Padre. Han sido meses difíciles, Señor, en nuestra comunidad, Padre, y tú nos has bendecido de muchas maneras, Señor. Si tenemos un poco que podamos apartar, o mucho que podamos apartar, para llevarle a aquel que lo necesita, Padre, que podamos hacerlo con gozo en nuestro corazón. Tu palabra así nos dice que debemos de hacerlo, Señor. Dar cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Tú amas, Señor, al dador alegre. Te pido, Señor, que podamos ser esa mano extendida, Señor, de la iglesia que le lleva ayuda a aquel que lo necesita. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Dios les bendiga. Estamos terminando y les pido que sigan nuestras predicaciones en YouTube, Juan 14.2 Narciso Santos, en la página de Facebook, Juan 14.2. Acuérdate que es fácil compartir
el Evangelio. En este tiempo lo podemos hacer con un clic de tu computadora, con un toque en tu celular. Nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Tú necesitas escuchar. Hay más gente que lo necesita. Comparte la palabra de Dios. Comparte estos videos. Si fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que creas que lo puede necesitar. Doy muchas gracias a Dios porque de diferentes formas Dios nos ha manifestado a aquellas personas que lo están escuchando, algunos que no están asistiendo a ninguna congregación, están escuchando la palabra de Dios por este medio que era el propósito principal. A algunos que por alguna razón se habían apartado siguen escuchando la palabra de Dios, y el propósito también es que tú que estás en alguna congregación ya ahí estable, sigas adelante, no vuelvas atrás, que le digas al Señor: aquí quiero poner mis dones, mis talentos, el ministerio que tú me has dado, para que, Señor, esta iglesia siga creciendo y siga adelante. La gente necesita escuchar palabra de Dios. Estamos llenos de muy malas noticias, pero las buenas nuevas de Jesucristo las tenemos nosotros, las tiene la iglesia, las tiene aquel que ha experimentado el amor de Dios en su vida. Dios te bendiga, y esta próxima semana vamos a tener tiempos devocionales a las 8:30 de la mañana, así es que también los esperamos. Son porciones de la Escritura y algún mensaje pequeño, así es que los esperamos también de esta manera para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga.